Quiero que me escuche con atención durante los próximos segundos. Porque lo que voy a contarle hoy puede cambiar su vida, o la vida de alguien que usted quiere profundamente. Piense en esto. Una persona mayor, lúcida, activa, que conoce el nombre de todos sus nietos, que recuerda cada aniversario, que lleva años viviendo con alegría y claridad mental. De repente empieza a olvidar dónde dejó las llaves. Luego olvida que ya desayunó. Luego se pierde en el camino de vuelta a casa. La familia llora. Los médicos hablan de Alzheimer. Y nadie, absolutamente nadie, mira el frasco de pastillas que esa persona toma cada mañana desde hace meses. Eso es exactamente lo que ocurre hoy en miles de hogares españoles. Y lo más doloroso es que ese deterioro no siempre es una enfermedad inevitable. A veces, es el medicamento. Sí. Hay pastillas que millones de personas mayores toman cada día, convencidas de que les hacen bien, convencidas de que su médico les recetó lo correcto, y que en silencio, sin dar ninguna señal clara, van dañando la memoria, la concentración y la claridad mental. No se trata de medicamentos raros o desconocidos. Se trata de pastillas para dormir, para la alergia, para el estómago, para la vejiga. Medicamentos que usted puede tener ahora mismo en su mesilla de noche o en el armario de su baño. Hoy voy a hablarle de los 9 medicamentos más comunes que pueden estar provocando un deterioro cognitivo acelerado en personas mayores de 60 años. Los voy a explicar de forma sencilla, clara, y con toda la honestidad que usted merece. Y le pido que se quede hasta el final, porque el número 1 no es un medicamento concreto. Es algo mucho más grave, algo que afecta a millones de personas mayores en España ahora mismo, y de lo que casi nadie habla. Quédese conmigo. Esto le importa. Antes de empezar con la lista, necesito decirle algo muy importante. No le estoy pidiendo que deje de tomar sus medicamentos. Por favor, no haga eso sin hablar primero con su médico. Lo que sí le estoy pidiendo es que escuche, que aprenda, y que haga las preguntas correctas. Porque usted tiene todo el derecho del mundo a saber qué está entrando en su cuerpo y cómo está afectando a su cerebro. El silencio no protege a nadie. El conocimiento sí. Bien. Empecemos. Medicamento número 9, la difenidramina. Dígame una cosa. ¿Tiene usted en casa alguna pastilla para dormir que compró sin receta en la farmacia? ¿O algún antihistamínico para la alergia que lleva tomando años porque le va bien? Si la respuesta es sí, siga leyendo con mucha atención. La difenidramina es el principio activo que se encuentra en muchos de estos productos. Aparece en pastillas para la alergia, en jarabes para el resfriado, en somníferos sin receta. El envase parece inofensivo. El precio es barato. Y el farmacéutico lo despacha sin apenas preguntas. Pero lo que esa pequeña pastilla hace dentro del cerebro de una persona mayor de 60 años es algo que muy poca gente conoce. La difenidramina pertenece a una familia de medicamentos llamados anticolinérgicos. Esta palabra va a aparecer muchas veces hoy, así que recuérdela. Los anticolinérgicos bloquean una sustancia que el cerebro necesita para funcionar bien, una sustancia llamada acetilcolina, que es el mensajero principal de la memoria, la concentración y el estado de alerta. Cuando somos jóvenes, el cerebro tiene acetilcolina de sobra. Pero después de los 60, los niveles ya son más bajos de forma natural. Y si encima tomamos una pastilla que bloquea todavía más esa sustancia, el impacto puede ser serio. Un estudio publicado en una de las revistas más importantes de geriatría del mundo, encontró que los adultos mayores que tomaban difenidramina con regularidad tenían un riesgo significativamente mayor de deterioro cognitivo, con cambios visibles incluso en las zonas del cerebro relacionadas con la memoria. Y lo más peligroso no es la pastilla en sí. Lo más peligroso es que se esconde en productos que usted nunca sospecharía. Cualquier medicamento que en su envase diga PM, noche, fórmula nocturna o alivio nocturno, casi con toda seguridad contiene difenidramina. ¿Qué puede hacer? Para la alergia, consulte con su médico sobre antihistamínicos de nueva generación, como la loratadina o la cetiricina. Estos no afectan al cerebro de la misma manera. Para el sueño, hablaremos de alternativas más adelante. Medicamento número 8. Los inhibidores de la bomba de protones. ¿Le han recetado alguna vez una pastilla para el estómago, para la acidez o el reflujo, y lleva tomándola cada mañana desde hace años sin que nadie le haya dicho cuándo parar? Si es así, no está solo. Esto ocurre constantemente en España.
Son uno de los grupos de medicamentos más recetados del mundo, y el problema no es solo que mucha gente los tome, sino que los toma de forma indefinida cuando en realidad estaban diseñados para usarse entre 8 y 12 semanas. Estos medicamentos reducen el ácido del estómago. Eso suena bien. Pero ese ácido también tiene una función esencial: ayuda al cuerpo a absorber la vitamina B12 de los alimentos. Y la vitamina B12 no es opcional para el cerebro. Es imprescindible. La deficiencia de B12 está directamente relacionada con pérdida de memoria, depresión, daño en los nervios y un tipo de deterioro cognitivo que se parece tanto al Alzheimer que a veces incluso los médicos experimentados los confunden. Un gran estudio analizó a más de 73.000 adultos mayores de 75 años y encontró que quienes tomaban estos medicamentos a largo plazo tenían un 44% más de riesgo de desarrollar demencia. Pero hay algo más. Investigaciones recientes sugieren que estos medicamentos también podrían favorecer la acumulación en el cerebro de una proteína tóxica, que es una de las señas de identidad del Alzheimer. No estamos hablando solo de una carencia de vitaminas. Estamos hablando de un posible camino directo hacia el deterioro neurológico. ¿Qué puede hacer? Hable con su médico sobre la posibilidad de reducir la dosis o cambiar a otro tipo de medicamento para el estómago. Pequeños cambios en la alimentación, como comer en menor cantidad, evitar comer tarde por la noche o elevar ligeramente la cabecera de la cama, pueden reducir mucho el reflujo de forma natural. Y si necesita seguir tomándolos por una razón médica real, pida que le analicen los niveles de vitamina B12 con regularidad. Llevamos 2 medicamentos. Y ya hemos visto cosas que probablemente nadie le había contado antes. Pero lo que viene ahora es todavía más importante. Porque el siguiente medicamento de la lista afecta a millones de personas mayores en España, y casi siempre pasa completamente desapercibido. Siga conmigo. Este es uno de los que más me preocupan. Y no por el medicamento en sí, sino por lo poco que se les explica a los pacientes cuando se lo recetan. La vejiga hiperactiva es un problema real. Es incómodo. Afecta al sueño. Afecta a la dignidad. Y cuando el médico le entrega una receta y le dice que esto le va a ayudar, ¿usted la acepta? Por supuesto que sí. Lo que casi nadie explica es lo siguiente. Uno de los medicamentos más recetados para este problema, la oxibutinina, es uno de los anticolinérgicos más potentes que existen en uso clínico habitual. No actúa solo sobre la vejiga. Atraviesa la barrera que protege el cerebro con una facilidad sorprendente, y una vez dentro, interfiere directamente con los mismos sistemas de acetilcolina que controlan su memoria y su capacidad de aprender cosas nuevas. Los estudios han demostrado que el hipocampo, que es el centro de archivo de la memoria en el cerebro, muestra una reducción de volumen medible en personas que toman anticolinérgicos durante mucho tiempo. No estamos hablando de niebla mental pasajera. Estamos hablando de un cambio físico real en el tejido cerebral. Un estudio publicado en una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo encontró que las personas mayores que tomaban medicamentos anticolinérgicos potentes como la oxibutinina durante más de un año tenían un 49% más de riesgo de ser diagnosticadas con demencia. Y lo más desgarrador de todo es esto. Los primeros síntomas, olvidar citas, perder objetos, quedarse a mitad de una frase sin encontrar la palabra, se atribuyen simplemente a la edad. Nadie mira el medicamento. Nadie hace la pregunta correcta. La buena noticia es que hoy existen medicamentos más modernos para la vejiga que funcionan a través de un mecanismo completamente diferente y que tienen un riesgo cognitivo mucho menor. Si usted toma oxibutinina y ha notado cambios en su memoria o en su claridad mental, hable específicamente de esto con su médico. Dígale exactamente lo que ha escuchado hoy. Tiene todo el derecho a hacerlo. Medicamento número 6. Las benzodiazepinas. Quiero detenerme un momento aquí, porque este grupo de medicamentos genera sentimientos muy profundos en mucha gente. Y lo entiendo perfectamente. Las benzodiazepinas han ayudado a millones de personas a atravesar momentos de ansiedad intensa, de pánico, de insomnio devastador. Para muchos fueron un salvavidas en un momento muy oscuro. No estoy aquí para ignorar eso. Lo que sí le pido es que escuche lo que dice la ciencia. Las benzodiazepinas funcionan amplificando una señal química del cerebro llamada GABA, que es la señal natural de calma. Son muy eficaces a corto plazo. El problema aparece cuando ese mecanismo permanece activado durante meses o años.
Un estudio que siguió a más de 8.000 personas mayores durante 6 años encontró que quienes tomaban benzodiazepinas durante más de 3 meses tenían un 51% más de riesgo de desarrollar Alzheimer. El riesgo era mayor con las formulaciones de acción prolongada, que se acumulan en los tejidos grasos del cuerpo, incluido el cerebro. ¿Por qué ocurre esto? Cuando el GABA se amplifica de forma crónica, el cerebro empieza a reducir su propia actividad natural en respuesta. La neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones, aprender y adaptarse, comienza a deteriorarse. La memoria se vuelve más lenta. La regulación emocional se debilita. El cerebro que estaba siendo calmado empieza a perder su capacidad de responder con dinamismo. Y la trampa más cruel de este medicamento es la siguiente. Cuando usted intenta dejarlo, la ansiedad y el insomnio que regresan pueden ser mucho peores que los síntomas originales. Eso hace que el medicamento parezca absolutamente necesario, justo cuando más daño está causando. Algo muy importante, nunca deje las benzodiazepinas de golpe. Puede ser peligroso para su salud. Siempre bajo supervisión médica, con una reducción lenta y gradual a lo largo de semanas o meses. Existen alternativas más seguras para la ansiedad y para el sueño que su médico puede explicarle. Medicamento número 5, las estatinas. Antes de explicar este punto quiero ser muy cuidadoso, porque las estatinas salvan vidas. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte en personas mayores de 60 años, y para muchos pacientes las estatinas son un tratamiento necesario e importante. Pero hay algo que su cardiólogo puede no haberle contado. El cerebro está compuesto en casi un 60% de grasa. El colesterol no es el villano que nos han pintado cuando hablamos del cerebro. Es una necesidad estructural. Forma la capa protectora alrededor de las fibras nerviosas que permite que las señales viajen rápido y con eficacia. Está implicado en la formación de conexiones entre neuronas. Sin colesterol suficiente, las neuronas tienen dificultades para comunicarse entre sí. Cuando se reduce el colesterol de forma agresiva con una estatina, existe el riesgo de cruzar un umbral en el que el cerebro no tiene lo que necesita para mantener su arquitectura. La propia Agencia Reguladora de Medicamentos de Estados Unidos actualizó el etiquetado de las estatinas para incluir advertencias sobre pérdida de memoria y confusión como posibles efectos secundarios, después de revisar miles de informes de pacientes. Un análisis reciente encontró que las personas mayores de 70 años que tomaban estatinas de alta dosis durante más de 3 años consecutivos, mostraban un aumento medible en el deterioro cognitivo leve en comparación con quienes no las tomaban. Ahora bien, hay un matiz muy importante aquí. No todas las estatinas tienen el mismo riesgo cognitivo. Algunas atraviesan la barrera que protege el cerebro con más facilidad que otras, y esas son las que muestran mayor impacto en la cognición. Otras tienen un perfil significativamente más seguro para el cerebro. ¿Qué puede hacer? Si toma estatinas y ha notado niebla mental o problemas de memoria, pregunte a su médico si existe la posibilidad de cambiar a un tipo de estatina con menor impacto cognitivo. También es importante revisar los niveles de una sustancia llamada CoQ10, que las estatinas reducen y que es esencial para la energía celular en el cerebro. Llevamos 5 medicamentos. Y ya tiene usted información que la mayoría de personas mayores en España nunca ha escuchado. Pero los que vienen ahora son todavía más graves, más desconocidos y más urgentes. Quédese conmigo, porque lo más importante aún está por llegar. Medicamento número 4. La amitriptilina. Este es el que más sorprende a la gente. Siempre. Porque la amitriptilina no se receta principalmente como antidepresivo. Se receta para el dolor nervioso, para prevenir las migrañas, para la fibromialgia, e incluso para el insomnio. Es un medicamento antiguo que con el tiempo fue encontrando nuevos usos, y hoy muchas personas mayores lo toman sin saber que originalmente era un fármaco psiquiátrico. Los médicos a veces lo eligen precisamente porque provoca sedación, usando ese efecto secundario como una ventaja para ayudar a dormir al paciente. Parece razonable. Parece inofensivo. Pero lo que hace la amitriptilina en un cerebro mayor de 60 años es una de las cosas más preocupantes de toda esta lista. Es uno de los medicamentos anticolinérgicos más potentes que todavía se usan de forma habitual. Su capacidad para bloquear la acetilcolina en el cerebro es extremadamente alta, más alta incluso que muchos medicamentos diseñados específicamente para la vejiga o para la alergia.
Un estudio de referencia que siguió a más de 3.400 personas mayores de 65 años durante 10 años encontró que la exposición acumulada a medicamentos anticolinérgicos, siendo la amitriptilina uno de los principales contribuyentes, estaba asociada con un 54% más de riesgo de demencia. Y el daño no necesitaba dosis muy altas para producirse. Incluso dosis bajas mantenidas durante años creaban una carga acumulativa significativa sobre el cerebro. Lo más inquietante es la invisibilidad del deterioro. No hay una señal de alarma dramática. No hay un momento claro en que algo se rompe. Hay simplemente una erosión lenta y silenciosa. Dificultad para encontrar las palabras. Problemas para seguir una secuencia de pasos. Una incapacidad creciente para mantener pensamientos complejos. Y todo eso se atribuye a la edad durante años, antes de que alguien piense en mirar el medicamento. Si usted toma amitriptilina, hable con su médico. Existen alternativas más seguras para el dolor nervioso, para el estado de ánimo y para el sueño que no cargan el cerebro de la misma manera. Medicamento número 3. Los antipsicóticos. Necesito que me preste toda su atención ahora mismo. Porque lo que voy a contarle ocurre cada día en residencias de ancianos y hospitales de toda España, y la mayoría de las familias nunca llegan a saberlo. Los antipsicóticos fueron desarrollados para tratar enfermedades psiquiátricas graves. Son medicamentos muy potentes, con un perfil de efectos secundarios muy serio. Pero hoy se recetan de forma rutinaria a personas mayores que simplemente están confusas, inquietas, agitadas o que resultan difíciles de manejar. No porque tengan psicosis, sino porque resultan incómodas. Hay personas mayores en centros de atención ahora mismo que están siendo sedadas con antipsicóticos, no para su beneficio, sino para la comodidad de entornos con poco personal. Las propias autoridades sanitarias emitieron hace años advertencias serias sobre esta práctica, señalando el mayor riesgo de muerte en pacientes ancianos con demencia a los que se les administraban estos medicamentos. Y sin embargo, las recetas continúan. ¿Qué hacen estos medicamentos en el cerebro? Actúan principalmente suprimiendo la dopamina, que es la sustancia química relacionada con la motivación, el movimiento y la función ejecutiva. Cuando la dopamina se suprime de forma crónica en un cerebro envejecido, los resultados incluyen aplanamiento emocional, pensamiento lento, deterioro de la memoria y neurodegeneración acelerada. Un gran estudio que siguió a más de 25.000 personas mayores encontró que quienes recibían antipsicóticos para síntomas de comportamiento tenían un 71% más de probabilidad de experimentar un empeoramiento del deterioro cognitivo en los 12 meses siguientes, incluso sin haber tenido un diagnóstico previo de demencia. Si tiene usted un familiar en una residencia, o si a usted mismo le han recetado uno de estos medicamentos por razones que no tienen que ver con una psicosis documentada, haga preguntas directas. Pregunte por qué. Pregunte cuál es el plan para dejar de tomarlo. Pregunte qué otras alternativas no farmacológicas se han intentado antes de llegar a este punto. Tiene todo el derecho a esas respuestas. Medicamento número 2, la paroxetina. Este es uno que no recibe suficiente atención, y debería recibirla. La paroxetina pertenece a la misma familia de antidepresivos modernos que el Prozac o el Zoloft. Y cuando la gente escucha eso, piensa: antidepresivo moderno, mejor tolerado, más seguro. Eso es verdad para casi todos los medicamentos de esa familia. La paroxetina es la excepción. A diferencia de todos sus equivalentes, la paroxetina tiene una actividad anticolinérgica significativa. Esa diferencia farmacológica la separa completamente de sus compañeros de familia. Mientras que otros antidepresivos similares dejan la acetilcolina prácticamente intacta, la paroxetina la interfiere de una manera que se parece mucho más a los antidepresivos antiguos y más peligrosos. Una revisión amplia encontró que los pacientes mayores que tomaban paroxetina mostraban un deterioro medible en la memoria a corto plazo y en la capacidad verbal durante el primer año de tratamiento, deterioro que no se observaba en pacientes que tomaban otros antidepresivos similares a dosis comparables. Y lo verdaderamente frustrante es esto. La paroxetina se receta con especial frecuencia a personas mayores, precisamente para la ansiedad y la depresión. Es decir, se receta más al grupo de población al que más riesgo representa. La solución es sencilla en concepto. Si usted tiene más de 60 años y toma paroxetina, pregunte a su médico si cambiar a otro antidepresivo de la misma familia podría ofrecerle el mismo beneficio sin la carga cognitiva anticolinérgica. La mayoría de los pacientes hacen la transición sin dificultad con una reducción gradual cuidadosa.
Y llegamos al número 1. Le dije al principio que el número 1 no iba a ser un medicamento concreto. Y es el momento de explicarle exactamente por qué, porque creo que es lo más importante que voy a decirle en todo este tiempo que llevamos juntos. Cada medicamento de esta lista, tomado de forma aislada, puede causar efectos cognitivos leves en algunas personas. Un poco más de olvidos. Un poco más de niebla mental. Fácil de ignorar. Fácil de atribuir a la edad. Pero esto es lo que ocurre en la vida real. Las personas mayores no toman un solo medicamento. La media de una persona mayor de 65 años en España toma 4 o más medicamentos recetados al día. Muchos toman 6, 8, 10 o más, entre recetas de distintos especialistas, medicamentos sin receta y suplementos, con frecuencia recetados por médicos diferentes que no tienen visibilidad completa de lo que recetan los demás. Cuando varios de esos medicamentos tienen propiedades anticolinérgicas, no se suman simplemente. Se multiplican. Un análisis que siguió a más de 280.000 personas mayores encontró que quienes tenían la mayor carga anticolinérgica acumulada tenían un 120% más de riesgo de desarrollar demencia a lo largo de 10 años. El doble del riesgo normal. Por pastillas que nunca nadie les advirtió que podían dañar su cerebro. Piense en esto. Una mujer de 70 años que toma una pastilla para dormir sin receta cada noche, un medicamento para la vejiga, otro para los nervios de los pies y una pastilla para el estómago cada mañana. 3 de esos 4 medicamentos son anticolinérgicos. Cada uno de sus médicos, por separado, considera que su receta es apropiada y segura. Pero nadie, ni un solo médico, ni un solo farmacéutico, ha hecho el cálculo global. Esto no es un caso hipotético. Esto está ocurriendo ahora mismo en miles de hogares españoles. El término médico para esto es polifarmacia anticolinérgica. Y puede ser el factor más subestimado en el deterioro cognitivo de las personas mayores en la actualidad. Pero quiero que termine este tiempo conmigo con esperanza. Con esperanza real. Porque el deterioro cognitivo provocado por medicamentos es frecuentemente reversible. Lo he visto. Cuando se identifica la carga de medicamentos y se reduce de forma gradual y supervisada, muchos pacientes experimentan una recuperación notable de la claridad mental. La memoria regresa. La personalidad reaparece. La niebla se levanta. Su cerebro no es un órgano pasivo. Es adaptable, resistente y capaz de recuperarse cuando se le dan las condiciones para hacerlo. Esto es lo que puede hacer usted esta misma semana. Primero, escriba una lista completa de todo lo que toma. Medicamentos recetados, productos sin receta, suplementos, pastillas para dormir, todo. Sin excepción. Segundo, busque cada uno de ellos para comprobar si tiene propiedades anticolinérgicas. Existen herramientas gratuitas disponibles en Internet que puntúan los medicamentos según su riesgo cognitivo anticolinérgico. Tercero, solicite una revisión completa de su medicación con su médico de cabecera. Puede usar exactamente estas palabras: quisiera revisar mis medicamentos para evaluar mi carga anticolinérgica acumulada. Un buen médico no se molestará. Lo agradecerá. Cuarto, pregunte específicamente sobre la posibilidad de reducir o eliminar aquellos medicamentos que ya no sean necesarios o que representen un riesgo inaceptable para su cerebro. Esto se llama de prescripción, y es una práctica médica legítima y cada vez más reconocida. Quinto, si su médico no toma en serio sus preguntas, busque una segunda opinión. No está siendo difícil. Está siendo responsable con su propia salud. Usted llegó hasta aquí porque le importa su mente. Porque le importa seguir siendo usted mismo, con claridad, con memoria, con presencia. Eso no es pedir demasiado. Eso es lo mínimo que merece. Comparta este contenido con alguien que quiera. Con su pareja, con un hijo, con un amigo que toma muchos medicamentos y nunca se ha hecho estas preguntas. La persona que más necesita escuchar esto probablemente no lo va a buscar por su cuenta. Usted puede ser la razón por la que lo encuentre. Cuídese mucho. Y recuerde siempre, su cerebro vale la pena protegerlo. Y ahora tiene las herramientas para empezar. You said. Next.